En la Ciudad de México, no todas las historias viven en los libros. Muchas respiran todavía en sus calles, se esconden en sus plazas y susurran desde muros centenarios que han visto pasar generaciones enteras. Entre el ruido constante de la metrópoli moderna, existen rincones que han resistido el paso del tiempo, guardando la memoria de cuando esta ciudad era un mosaico de lagos, templos, mercados y caminos de piedra. Caminar por estos lugares es recorrer siglos de vida, de lucha, de fe y de tradiciones que aún laten bajo el asfalto. Hoy te invitamos a mirar la capital con otros ojos, a descubrir los barrios más antiguos que todavía se conservan, espacios donde la historia no solo se cuenta, se siente, calles empedradas, iglesias centenarias, plazas silenciosas y leyendas que sobreviven al tiempo, nos esperan en este recorrido por la memoria viva de la ciudad. Cada barrio guarda un fragmento del pasado que explica quiénes somos y de dónde venimos. Si te apasiona la historia de México, los lugares con alma y los relatos que conectan generaciones, suscríbete ahora al canal y acompáñanos a descubrir los rincones que siguen contando la historia de la Ciudad de México. San Juan Moyotlán, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de mosquitos, fue uno de los 4 grandes calpullis que dieron origen a la antigua México Tenochtitlán. Durante la época prehispánica, este barrio fue el más poblado y dinámico de la ciudad lacustre, un espacio donde se concentraban actividades políticas, ceremoniales y comerciales que sostenían la vida del imperio mexica. Entre canales, plazas y tianguis, sus habitantes intercambiaban alimentos, textiles y artesanías, mientras sacerdotes y gobernantes organizaban la vida comunitaria bajo la sombra de templos y palacios. Tras la conquista española, Moyotlán se transformó en la parcialidad indígena de San Juan Tenochtitlán y fue reorganizado en barrios más pequeños que conservaron su identidad colectiva. En esta zona se establecieron instituciones fundamentales para la población indígena, como el Hospital Real de San José de los Naturales y el Colegio de San Juan de Letrán, espacios que ofrecían atención médica, educación y refugio a miles de personas en una ciudad que comenzaba a cambiar de rostro. Con el paso de los siglos, se levantaron capillas, conventos y plazas que marcaron la vida religiosa y social del barrio. Hoy, al caminar por la plaza y el mercado de San Juan, es posible sentir la presencia de ese pasado que aún respira entre puestos, aromas, pregones y edificios antiguos. Moyotlán no es solo un barrio, es un testigo vivo del nacimiento de la capital, un lugar donde la memoria sigue caminando junto a quienes recorren sus calles cada día. Tlatelolco fue fundado en 1338 como una ciudad independiente de México Tenochtitlán, y pronto se convirtió en uno de los centros económicos y culturales más importantes del México prehispánico. Su mercado, considerado el más grande de toda la región, reunía diariamente a miles de personas que llegaban desde distintos pueblos para intercambiar alimentos, textiles, cerámica, obsidiana y artículos de lujo. Este espacio no solo era un punto de comercio, sino también un lugar de encuentro donde se compartían noticias, tradiciones y acuerdos entre diferentes culturas mesoamericanas. La historia de Tlatelolco está marcada por la resistencia. En 1521 fue el último bastión mexica en caer ante los conquistadores españoles, y la batalla que tuvo lugar en este territorio selló el final del imperio azteca. Sobre sus antiguos templos se levantaron edificios coloniales, entre ellos el Templo de Santiago y el Colegio de la Santa Cruz, fundado en 1536, uno de los primeros centros educativos para indígenas en América. Aquí se escribieron obras fundamentales como el Códice Florentino, que preservó la memoria de la cultura mexica. En el siglo XX, Tlatelolco volvió a transformarse con la construcción del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, un ambicioso proyecto que buscaba modernizar la ciudad. Sin embargo, este barrio también quedó marcado por la tragedia del 2 de octubre de 1968. Hoy, la Plaza de las Tres Culturas simboliza la unión de 3 épocas y recuerda que Tlatelolco es un lugar donde el pasado y el presente conviven bajo una misma memoria. San Pablo Soquiapán, cuyo nombre en náhuatl significa lugar de agua cenagosa, es otro de los barrios que formaron parte del nacimiento de la Ciudad de México. Ubicado al sureste del centro histórico, este barrio tuvo una importancia especial desde la época prehispánica, gracias a su cercanía con los lagos,
y canales que definían el paisaje del Valle de México. En estos antiguos caminos de agua se transportaban alimentos, flores y mercancías que abastecían a la gran ciudad lacustre, convirtiendo a Soquiapán en un punto vital para la vida cotidiana de Tenochtitlan. Tras la conquista española, San Pablo Soquiapán se integró a la reorganización urbana como parte de las parcialidades indígenas que coexistían con la traza española. Aquí se consolidó un importante centro comercial que dio origen al histórico mercado de La Merced, uno de los espacios de intercambio más antiguos y significativos de la capital. En este barrio también se erigió el templo de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, una imponente construcción que dejó una profunda huella en la arquitectura religiosa de la zona y que durante siglos ha sido un punto de reunión espiritual y social. Con el paso del tiempo, los canales desaparecieron y los lagos fueron desecados, pero la esencia comercial de San Pablo Soquiapán se mantuvo viva. Hoy, entre bodegas, mercados, calles bulliciosas y templos antiguos, este barrio sigue siendo un punto neurálgico del comercio popular, recordándonos que la ciudad moderna se levantó sobre comunidades que durante siglos sostuvieron la vida de la capital con trabajo, fe y tradición. Santa María la Redonda tiene sus raíces en el antiguo Calpulli de Cuepopan, cuyo nombre en náhuatl significa lugar donde abren sus corolas las flores. Desde tiempos prehispánicos, este barrio fue un espacio de vida comunitaria, comercio y rituales, donde los habitantes convivían entre talleres, mercados y caminos que conectaban distintos puntos de la ciudad lacustre. Tras la conquista española, Cuepopan se transformó en Santa María la Redonda, tomando su nombre de la peculiar forma circular de su plaza principal, un rasgo urbano que la distinguió del resto de los barrios coloniales. Durante la época virreinal, este barrio se convirtió en un punto de encuentro entre culturas indígenas, mestizas y criollas. Sus vecindades, comercios y talleres artesanales llenaron de vida sus calles, mientras que la iglesia de Santa María la Redonda se consolidó como un centro espiritual y social para la comunidad. A lo largo de los siglos, la zona fue creciendo junto con la ciudad, albergando familias trabajadoras, músicos, comerciantes y artesanos, que forjaron una identidad popular profundamente ligada al ritmo cotidiano de la capital. Muy cerca de aquí, la Plaza Garibaldi se transformó en un símbolo de la música mexicana, convirtiendo a Santa María la Redonda en un espacio donde el folclore, las tradiciones y las leyendas urbanas se mezclan con la vida moderna. Hoy, caminar por este barrio es recorrer un mosaico de contrastes, donde la historia aún late entre edificios antiguos y calles llenas de voces, sonidos y memorias que se resisten a desaparecer. Si te gusta descubrir los rincones que guardan el alma de México, suscríbete ahora al canal, porque aún quedan muchos barrios por conocer y muchas historias por contar. San Sebastián Atzacoalco, cuyo nombre en náhuatl significa lugar donde está la compuerta o el dique de agua, es uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. Formó parte de los 4 grandes calpulis de México Tenochtitlán y tuvo un papel fundamental en el control de las aguas que alimentaban a la ciudad lacustre. Desde aquí se vigilaban canales, diques y sistemas hidráulicos que permitían la vida agrícola y el transporte de mercancías entre los distintos sectores de la capital mexica, convirtiéndolo en un punto estratégico para la supervivencia de la ciudad. Tras la conquista española, Atzacoalco se transformó en una parcialidad indígena dentro de la nueva traza urbana, conservando parte de su identidad cultural y su función económica. Durante la época colonial, se levantaron iglesias, plazas y calles empedradas que marcaron una nueva etapa en la historia del barrio, siendo la parroquia de San Sebastián Mártir uno de los templos más representativos y antiguos que aún se conservan. Este espacio se convirtió en un centro de reunión espiritual, donde indígenas, mestizos y criollos compartieron tradiciones y celebraciones que siguen vivas hasta nuestros días. A lo largo de los siglos, San Sebastián Atzacoalco ha enfrentado los cambios de la modernización y la expansión urbana, pero todavía conserva vestigios que nos recuerdan su pasado prehispánico y colonial. Caminar por sus calles es recorrer capas de historia que revelan cómo la capital fue creciendo sin borrar por completo la memoria de quienes la habitaron desde sus orígenes. Xoco, cuyo nombre en náhuatl significa fruta agria,
Es uno de los barrios más antiguos y con mayor encanto de la Ciudad de México. Sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando era un asentamiento agrícola, rodeado de canales, huertos y áreas verdes que abastecían de alimentos a México Tenochtitlán. En aquellos tiempos, sus habitantes vivían al ritmo de la tierra y del agua, cultivando maíz, flores y hortalizas que viajaban por los canales hasta los grandes mercados de la capital mexica. Tras la conquista española, Xoco conservó su esencia como pueblo indígena, aunque poco a poco se integró a la estructura urbana de la ciudad colonial. Su parroquia de San Sebastián Mártir, construida en el siglo XVI, se convirtió en el corazón espiritual del barrio y en el punto de encuentro de generaciones que crecieron entre sus calles empedradas y sus festividades tradicionales. Durante siglos, Xoco fue conocido por su ambiente tranquilo, sus fiestas patronales y su vida comunitaria, manteniendo una identidad propia a pesar del crecimiento de la ciudad. En el último siglo, la urbanización transformó el entorno de Xoco, rodeándolo de avenidas, edificios modernos y centros comerciales. Sin embargo, todavía conserva rincones silenciosos, árboles centenarios y plazas que evocan su pasado rural. Hoy, la presencia de la Cineteca Nacional le ha dado una nueva dimensión cultural, convirtiendo a este barrio en un espacio donde la tradición y la modernidad conviven, recordándonos que aún existen pueblos que resisten dentro de la gran metrópoli. Mixcoac fue en su origen un pueblo prehispánico de gran relevancia, mucho antes de la fundación de México Tenochtitlán. Desde la época teotihuacana, este territorio funcionó como un punto estratégico de conexión entre diferentes regiones del Valle de México, lo que favoreció el intercambio de productos, saberes y tradiciones entre distintos pueblos. Más tarde fue habitado por los tepanecas y finalmente incorporado a la influencia mexica, convirtiéndose en un espacio clave para las actividades agrícolas, el comercio y el control de caminos que conectaban la cuenca. Durante el periodo colonial, Mixcoac mantuvo su carácter rural, cubierto de haciendas, huertas y caminos arbolados que lo transformaron en un lugar de descanso para las élites de la capital. Aquí se levantaron casonas, jardines y templos que ofrecían tranquilidad lejos del bullicio urbano, destacando la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, una de las construcciones religiosas más antiguas y representativas del barrio. Con el paso del tiempo, Mixcoac comenzó a integrarse a la expansión de la ciudad, pero logró conservar varios de sus espacios históricos. Hoy, Mixcoac es un barrio que mezcla tradición y modernidad. Entre antiguos edificios coloniales, escuelas, plazas y el sitio arqueológico que resguarda vestigios de su pasado prehispánico, este barrio nos recuerda cómo la Ciudad de México ha crecido sin borrar por completo las huellas de quienes la habitaron siglos atrás, convirtiéndose en un puente entre el ayer y el presente. Chimalistac, un pequeño barrio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, es uno de los rincones más pintorescos y antiguos de la Ciudad de México. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar de los escudos blancos, una referencia a su pasado como asentamiento indígena rodeado de canales, chinampas y campos de cultivo que abastecían a la capital mexica. Desde tiempos prehispánicos, este territorio fue un espacio agrícola que creció en armonía con el agua, la tierra y los ciclos naturales, creando un paisaje que siglos después aún se percibe en sus calles tranquilas y arboladas. Durante el periodo colonial, Chimalistac adquirió un nuevo carácter cuando los frailes carmelitas establecieron huertas, caminos empedrados y puentes de piedra que conectaban esta zona con el convento del Carmen en San Ángel. Estos senderos, rodeados de árboles frondosos y muros antiguos, dieron al barrio una atmósfera de retiro y contemplación que aún hoy se conserva. A lo largo de los siglos, se construyeron residencias coloniales, jardines y templos que protegieron la vida comunitaria del barrio. En la actualidad, caminar por Chimalistac es como viajar en el tiempo. Sus calles silenciosas, sus casas de muros altos y sus pequeños puentes cuentan historias de otra época, recordándonos que, a pesar del crecimiento urbano, aún existen espacios que conservan intacta la esencia del pasado y ofrecen un refugio de calma dentro de la gran metrópoli. Popotla es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de México y guarda en sus calles una historia que se remonta a los días de la conquista y al México prehispánico. Este territorio era atravesado por la calzada de Tlacopan, hoy conocida como México-Tacuba, una de las rutas más importantes que conectaban Tenochtitlán
con otros asentamientos del Valle de México. Su nombre en náhuatl, que significa lugar de los álamos, evoca un pasado en el que la zona estaba rodeada de árboles, canales y campos que daban vida a la antigua ciudad lacustre. Popotla es especialmente recordado por ser escenario de uno de los episodios más dramáticos de la historia de México, la Noche Triste. Fue aquí donde, según la tradición, Hernán Cortés lloró su derrota tras la huida de Tenochtitlán en 1520, bajo un árbol que con el tiempo se convirtió en símbolo de resistencia y memoria. Durante la época colonial, este barrio se consolidó como un punto de descanso para viajeros y comerciantes que transitaban por la calzada, y su parroquia de San Esteban Protomártir se convirtió en un centro espiritual y comunitario que aún conserva gran parte de su encanto original. Con el paso de los siglos, Popotla fue integrándose a la expansión urbana de la capital, pero todavía conserva rincones que reflejan su pasado histórico. Hoy, entre escuelas, plazas y antiguas edificaciones, este barrio sigue recordándonos que la Ciudad de México se construyó sobre caminos que fueron testigos de batallas, encuentros y momentos que marcaron el rumbo del país. Tacubaya es uno de los barrios más históricos de la Ciudad de México y representa el contraste entre el pasado rural y la expansión urbana de la capital. En tiempos prehispánicos fue conocido como Tlacopan, un punto estratégico dentro de la Triple Alianza junto con Tenochtitlán y Texcoco, y su cercanía a los antiguos sistemas lacustres lo convirtió en un espacio clave para el comercio, la agricultura y el tránsito de personas y mercancías. Durante la época virreinal, Tacubaya se transformó en una zona de descanso para las élites, donde se levantaron haciendas, casonas señoriales y jardines que ofrecían tranquilidad lejos del centro de la ciudad. Aquí se conservan templos barrocos como la Parroquia de la Candelaria y antiguos caminos que aún narran su pasado aristocrático. Hoy, Tacubaya es una mezcla viva de tradición y modernidad. Entre calles transitadas, edificios contemporáneos y plazas antiguas, aún sobreviven fragmentos de una historia que sigue latiendo bajo el asfalto. Recorrer este barrio es comprender cómo la Ciudad de México ha cambiado, sin olvidar por completo sus raíces, y cómo cada rincón guarda una memoria que nos pertenece a todos. Si te apasiona descubrir los lugares que guardan el alma de nuestra ciudad, suscríbete ahora al canal, comparte este video y acompáñanos a seguir explorando los barrios, las historias y los rincones que forman la memoria viva de México. Porque mientras existan estos lugares, la historia seguirá respirando entre nosotros.